Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. De nuevo con el señor rector de nuestra amada universidad, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Doctor, bienvenido. Un placer compartir con usted, contador, este espacio. Él es Fabián Jaimes, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, nuestra universidad aquí en Medellín, Colombia. Doctor, estamos llegando al final ya de estas sesiones interesantes por demás de la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 9, que ha sido el capítulo sobre el cual hemos estado centrando nuestras reflexiones en esta semana. ¿Le parece bien si oramos? Vamos a orar. Voy a orar. Por favor. Querido Padre, ven en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, a través de tu poderoso Espíritu, para iluminarnos en la lectura y comprensión de tu palabra en este momento. Y bendice a cada una de las personas que siguen este programa. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, ayer dijimos que el tema de hoy llevaría como título tropiezo. Así es. Y es un poco difícil entender el concepto de tropiezo si estamos hablando de Jesús. Así es. Porque lo hemos entendido como Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si quisiésemos acceder al Padre, pues no podemos ver a Jesús como tropiezo. Exactamente. Pero en esta dimensión que aborda Pablo, habla de Jesús como tropiezo. Y hace alusión a un término, el término justicia. Un concepto muy manejado per se por la sociedad a la que Pablo escribe, los romanos. Una sociedad diseñada, estructurada en un ambiente jurídico donde el concepto más importante era el tema de la justicia. Veamos cómo lo plantea Pablo en Romanos 9. Interesante. Vamos a remitirnos a los versículos 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, a la luz de estos versículos, podríamos decir que justicia, justo, no es un concepto, no es una opinión, no es un constructo. Justicia es una persona. Y eso es evidente desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un texto maravilloso que se encuentra en Jeremías capítulo 23 y versículo 6. Podríamos leer desde el 5. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey. Este es un pasaje mesiánico. Está haciendo referencia al Mesías, a Jesús, que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y lo llamarán el Señor. En otra versión dice, Jehová, justicia nuestra. Entonces Jesús es nuestra justicia, y en la dinámica de la salvación, el que está en la justicia, que es Jesús, es justo. Y cuando eso sucede, el mundo, el universo, el mundo espiritual, el universo, Dios mismo mira a esa persona que está en la justicia, que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y su justicia, como si fuera justo, como si nunca hubiera pecado, por la justicia de Jesús que nos es imputada. ¿Y sabe, contador, que esta fue la piedra de tropiezo para muchos del pueblo de Israel? Los israelitas eran fieles guardadores de la ley, pero fallaron
en aceptar la justicia Al que es dueño de la ley. Jesús y al dueño de la ley. Y en ese caso, ¿verdad? Entonces Jesús fue para ellos una piedra de tropiezo. ¿Sabe, doctor, que en una sociedad como la romana, donde los conceptos afloraban desde el punto de vista filosófico, técnico y científico, este término de justicia derramó mucha tinta y aún hoy lo seguimos manejando de esa manera? Usted hace un planteamiento bastante interesante que seguramente vamos a tener que profundizarlo en las reflexiones propias que tengamos nosotros en casa. Mire, para los socráticos e inclusive para los presocráticos, hacer un esfuerzo intelectual para llegar a definir el concepto de justicia fue uno de los tremendos desafíos que tuvieron. Llegaron meridianamente a esta conclusión: justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y eso sigue siendo también un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que se merece cada quien? Sí, pero ahora usted nos lo plantea desde el pensamiento de Jeremías, en los versículos 23. Jesús es la justicia. Jesús como justicia, porque desde el constructo sí. que cada quien plantea, desde la filosofía, desde la técnica, desde las ciencias, para llegar al abordaje del concepto de justicia, siempre vamos a tener un vacío. Desde lo jurídico, desde lo filosófico, podemos escribir cientos de páginas en torno al concepto de justicia, pero nuevamente la palabra de Dios dice: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y reforzando, subrayando las expresiones de Jeremías: Jehová, el Señor, justicia nuestra. Qué maravilla es hacer de Jesús nuestra justicia. Creo que es oportuno leer uno de los párrafos que aparecen aquí y que puede clarificar o más bien sintetizar lo que ha sido el pensamiento que hemos venido construyendo a lo largo de estos días. Sí. Doctor, el mismo Pablo dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. O sea, todo ese esfuerzo intelectual que hacemos por tratar de dar meridianamente o si no nos lleva a descubrir a la justicia que es Cristo Jesús. Es un tema bastante interesante ese. Sí. Ahora, yo quiero resaltar algo, de repente usted lo abordará luego. Es Pablo en este capítulo 9 hace una recopilación de registros bíblicos del Antiguo Testamento, lo cual no es nuevo, no es una novedad para un hombre intelectual formado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que estaba usando los contextos, los planteamientos que ya otros patriarcas habían referido de Jesús. Pero hay un elemento importante que él introduce finalizando este capítulo, y es Jesús como piedra de tropiezo. ¿Cómo se entiende eso? Por eso el versículo 33 del capítulo 9, versículo 33, ¿sí? Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que aquí hay solamente dos opciones: o yo me caigo rendido sobre la piedra, o la piedra me cae sobre mí. Entonces, para aquellos que no tuvieron en cuenta a Jesús como el único medio de salvación, para esos israelitas de estirpe, de tradición, ¿sí? Observadores de la ley, pero que no encontraron en el corazón de la ley a Cristo Jesús como medio de salvación, ¿sí? Jesús fue una piedra de tropiezo. Y ahora el párrafito final. Miren lo que dice aquí: ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. Pero, aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada, unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente. Debemos confiar en el corazón lleno de amor. Amén.